Señor bendiga a la iglesia en esta preciosa noche y a los hermanos que se conectaron o están a punto de conectarse. Creo que esta vez, ahora sí, pastor y la iglesia, esta sí es la última parte de la serie de apologética. Creo que la parte 6, si no me equivoco, 6 o 7 ya. La 6, sí. La 6. La última vez que nos reunimos sobre este tema, para discutir sobre este tema, hablamos sobre el aspecto práctico de la apologética. Los primeros 4 videos o 4 secciones, hablamos un aspecto un poco más teórico sobre, ¿verdad?, los diferentes tipos de argumentos, sobre los diferentes tipos de versículos, sobre los conceptos, cosas bastante teóricas, por así decirlo. Entonces, en la última sección que dimos, nos fuimos más a lo práctico y utilizamos como ejemplo de un debate que todavía sigue vigente, es el tema de la seguridad eterna con relación al tema de la salvación, si es algo que se pierde o no. Y la última vez que nos reunimos, o sea, el video antes de este, olvidamos hacer un ejercicio muy importante y el error mío fue partir de la premisa que todo el mundo, tanto los que están a favor y en contra, iban a entender el concepto de la salvación como yo lo tenía. Y es que no hice la aclaración de establecer que cuando hablamos de salvación, ¿verdad? Estrictamente hablando, pues significa simplemente es el rescate de un peligro inminente. Ahora, ese peligro, no hicimos la aclaración que puede ser tanto físico como espiritual. O sea, si leemos la palabra, ¿verdad?, la Biblia, vemos diferentes tipos de escenarios en donde el concepto de la salvación se aplica, ¿verdad?, se menciona, vamos a decirlo así. Pero hay que hacer la distinción si estamos hablando de un rescate físico, que eso básicamente cualquiera lo puede hacer, o estamos hablando de la salvación, ¿verdad?, del alma. Hacer esa distinción es muy importante porque obviamente un rescate físico en donde otra persona está involucrada, por ejemplo, solamente como un ejemplo, hermano Richard sale por la puerta, lo van a atropellar, yo lo rescato, yo salvo a Richard, en el sentido de que no murió, físicamente no recibió un daño que era inminente. Ahora, pero yo como humano pude haber tropezado, Richard pudo haber sido lastimado por un carro, no lo pudo haber salvado, ¿verdad? Ahora, cosa diferente sería si estamos hablando del alma. ¿Por qué? Porque ahí no hay ser humano que pueda intervenir, ¿verdad? Cuando estamos hablando del tema de la salvación del alma, pues solamente Dios es el autor, ¿verdad?, de ese plan de salvación. Y como Dios es el autor, no podemos decir que Dios tuvo una equivocación o no tuvo el poder necesario o cualquier otra variable que le quiera poner. La Biblia es bastante clara que de Dios es la salvación, ¿verdad?, y Él hace su obra completa y la terminará, ¿verdad? Es un proceso que involucra solamente a Dios, ¿verdad? Y en ese proceso sí nosotros sentimos unos quereres, unos haceres, pero siempre Dios es el que está detrás de todo eso y en todo momento Dios se lleva la gloria. Ahora, en este estudio no tengo muchos versículos, que lo que quise es conceptualizar los versículos que vamos a estar discutiendo un poco más en ilustración. Si leemos, vamos a recapitular rapidito algunos de los versículos a favor y en contra. Especialmente voy a tratar de utilizar aquellos que no discutimos la última vez. Vamos a ver. Si leemos en el Salmo 100, esto es a favor, ¿verdad?, de la seguridad eterna. En el Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Cuando leemos versículos relacionados a esto, ¿verdad?, del propósito de Dios en mí, y no es que, ¿verdad?, Dios va a cumplir los sueños que yo tenga, ni nada de eso. Estamos hablando de los propósitos eternos de Dios, ¿verdad? Especialmente con eso de la salvación, con específicamente eso de
transformarnos a imagen y semejanza de Cristo, ¿verdad? Porque ese es realmente nuestro propósito. Dice claramente que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, ¿verdad? Eso no hay duda, eso no hay ninguna condición, vamos a ponerlo así, no está condicionada, esa promesa no está condicionada para ver si el cumplimiento se da o no. Simplemente Dios lo va a hacer, punto. Ahora, también en Eclesiastés 3:14 dice, ¿verdad?, que las obras de Dios son eternas. Dice el escritor que él ha entendido que todo lo que Dios básicamente se propone lo hace y lo hace de forma perpetua. Isaías 45:17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, nuevamente. Y creo que partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que Dios es que inspira la palabra, no es casualidad que muchas veces la salvación está acompañada de esa otra palabra, eterna. A lo mejor algunos dirán, pues, la salvación, pero que mucho énfasis se le da en la palabra que la salvación es eterna. Por algo será, ¿no? Entonces tenemos a Isaías 46:3 y 4. Óiganme, casa de Jacob, todo el resto de la casa de Israel, ustedes que son traídos desde el vientre. Eso también nos habla de predestinación, de cómo Dios fue que trazó el plan desde que antes que nosotros pudiéramos tener algún tipo de elección. O sea, lo dice ahí claramente, ustedes que fueron traídos desde el vientre, los que son llevados desde la matriz y hasta la vejez, hasta las canas, yo los soporto y los soportaré, los llevaré y los soportaré y los guardaré. Entonces vemos cómo Dios desde antes de que nosotros pudimos elegir, eso habla de la predestinación, tiene como propósito tener esa elección que sea perpetua. O sea, que si Dios ha elegido a alguien, pues su propósito se cumple hasta la vejez. O sea, es una forma de decir, desde el vientre hasta el final que te muera, mi propósito va a estar en ti. Isaías 54:8-10, con un poco de ira escondí mi rostro por un momento. O sea, ahí todos estábamos, porque no todos fuimos destituidos de la gloria de Dios en un punto. Todos nos desviamos, todos nos apartamos como ovejas sin pastor. Y en esa condición, ¿verdad?, dice la palabra, pues Dios está irado. O sea que en un punto Dios ha irado con todo el mundo, pero dice que por un tiempo, porque Él decidió mostrar su misericordia a aquellos que Dios ha decidido tener compasión. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé posarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia, y el pacto de mi paz no se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 56, y yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y el nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. O sea, y seguimos leyendo, Isaías hace mucha referencia a promesas que son eternas para su pueblo. Y nuevamente, si es eterna, pues ¿qué podremos hacer? Ahora, si Dios ha establecido que algo va a ser eterno, ¿quién somos nosotros para interrumpir su propósito eterno? Ok. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual hice estos dibujos, estas ilustraciones? En uno tenemos una metamorfosis, ¿verdad?, que es el proceso de la oruga, la pupa y la mariposa. Y en esto tenemos a alguien que parece ser santo, pero adentro tiene como un diablito. Ahora, ¿por qué hice esas dos ilustraciones? Bueno, yo, ¿verdad?, si hay algún hermano o alguna otra persona que tenga un punto de vista que favorece estar en contra de la salvación eterna, me dice si lo que voy a explicar es errado, pero en mi entender, según, ¿verdad?, lo que he leído y los textos que utilizan ellos, es como si el cristiano constantemente tuviera que batallar con un hombre interior que en cualquier momento puede salir y triunfar sobre esta nueva naturaleza que supuestamente Dios le dio, ¿verdad? Como que la santidad es como un disfraz, es algo que está puesto, pero en cualquier momento puede salir un diablillo. Ahora, lo que yo entiendo y los versículos que hemos discutido ahora es que
Más bien la nueva criatura del cristiano es como una oruga. O sea, aquí tenemos, ¿verdad?, en nuestra forma de pecador condenado, porque siempre somos, ¿verdad?, somos pecadores, somos salvos por la gracia de Dios, pero un pecador sin misericordia, cuando está en Cristo, se transforma. Ahora, la Biblia constantemente menciona despojado del viejo hombre, revestido de esto, revestido de lo otro, pero es que no significa que nosotros no seamos una nueva criatura, es que en el momento de convertirnos, pues básicamente como tenemos como ciertas pupas, parte de la pupa en nuestras alas que no nos deja manifestar lo que ya Dios ha hecho. Pero el hecho de que tengamos cosas de pupas en nosotros no significa que no seamos una mariposa ya. No sé si me están siguiendo, hermano, ¿verdad? Realmente somos una nueva criatura, ¿verdad? Independientemente de que, ¿verdad?, nuestras alas a veces no se pueden mover por las cosas que nosotros tenemos que dejar. Pero ya somos una nueva criatura, independientemente, ¿verdad?, de esas cosas de pupa. Ahora, en esto de que la salvación se pierde, no es así. Si este muñequito, ¿verdad?, el pecador condenado que tenemos aquí sale, pues, y ahí mismo se pone la persona, pues básicamente está diciendo que se perdió. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo exactamente podemos trazar la línea de que este muñequito ya salió full o no, todavía pecó pero no tanto? O sea, apartó pero no tanto. ¿Cuándo trazamos la línea? Es la pregunta. Eso es lo difícil de probar en esto. Y eso lo que hace es que vivamos en un temor constante, ¿verdad? Porque si no tenemos esa seguridad y en todo tiempo vivimos en temor, el temor no vamos a permitir servir al Señor como se supone que le sirvamos, ¿verdad? Y esto a mí me da paz, y no porque me lo quiera inventar, es que eso es lo que yo recibo de la palabra. O sea, dice la palabra que el que es nacido de Dios, la simiente de Dios mora en él, ¿verdad? Y ya no tengo que tener temor de que ni un diablillo salga de mí, como el hermano Freddy puso, y algunas personas a lo mejor dirán, eso es obvio. Pero el hermano Freddy estaba compartiendo, decía, ¿es posible que un cristiano se endemonie, se esté endemoniado? ¿Verdad? Muchas personas dirán, pero es que eso es obvio. Pero no es obvio para todo el mundo, porque hay personas que viven en temor de que si hago esto, si hago lo otro, si me descuido, el diablo me va a agarrar y el demonio y cosas así. Pero hermano, el cristiano, el Espíritu Santo mora en uno. No hay cabida absoluta para ningún espacio de ninguna actividad demoníaca como esa. Recibimos influencias, sí, presiones, sí, pero jamás endemoniados, ¿verdad? Hacemos una batalla constante. Y la batalla realmente no depende ni de nosotros. Lo que dice la Biblia es simplemente someternos a Dios, ¿verdad? Y al someternos a Dios, automáticamente lo que estamos haciendo es resistir al diablo. Y él va a huir. No tenemos que andar con armas ni tratar de vivir esa vida cristiana tan afanada por ver si ganamos o no ganamos en una guerra. Ya somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Preguntas, dudas, quietudes. Ya, eso que acabas de decir, Freddy lo puso hoy, creo, ¿verdad? Si es posible que un cristiano sea posible. Sí, yo creo que fue hoy, sí. Sí. Y hay una variedad de respuestas que se dan. Hay gente que dice que sí, pero es que el asunto es, el creyente está sellado, habitado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es posible que un demonio entre al lugar donde vive el Espíritu Santo? O sea, no, la luz y las tinieblas no pueden habitar juntas. Uh-huh. Entonces, pero también está la creencia de, pero ¿y si la persona pierde el Espíritu Santo? Es que la Biblia no dice que el creyente pierde el Espíritu Santo. Yo quisiera ver un ejemplo. Yo quisiera ver un ejemplo. Un ejemplo, porque siempre que habla de que estamos sellados es en tiempo presente continuo. De que hemos sido bautizados es de una vez por todas. uh-huh, De que el Espíritu mora en tiempo presente uh-huh, continuo en el creyente, pero no pone condiciones. uh-huh. Mira a los Corintios, que el apóstol Pablo, y sabe que había un desorden en esa iglesia, Sí. y había inmoralidad, y había problemas de litigio y riñas y tantas cosas, y aún así Pablo les dice, ¿o no sabéis que el Espíritu Santo mora en vosotros? Uh-huh. A ese montón de desordenados, riñosos, divididos, que no hacían lo correcto cuando veían la inmoralidad, el Espíritu Santo mora en ellos. Entonces, ¿cómo puede un demonio entrar
en un creyente cuando el que habita ahí es el Espíritu Santo. Acordémonos que Jesús dijo que el hombre fuerte entra en la casa y ata al hombre que está en la casa para quitarle los despojos. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte ahí? Es Dios, es Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Y quién puede contra el Espíritu Santo? ¿Qué otro hay más fuerte que el Espíritu Santo? O sea, que ahí es donde está ese punto, y eso asegura el proceso de santificación del creyente. Lo que tú estabas hablando de la oruga, a través de esa metamorfosis hasta que se convierte en lo que ha sido creada, lo que yo veo aquí, pastor, es que hay personas que vuelan más alto que otros, ¿verdad? Unos tienen problemas para volar, otros vuelan más alto, pero todos esos siguen siendo mariposas, o sea, siguen siendo ya hijos de Dios, ya renovados, ya el Espíritu está ahí. O sea, que hay algunas personas, ¿verdad?, que en el proceso de santificación, ¿verdad?, que eso es continuo, pues, a simple vista parece ser que uno está más adelante que otro, pero en ningún momento dejaron de ser mariposas, ¿verdad? Exactamente. Otra cosa que también hay que tomar en perspectiva es que la Biblia habla sobre ciertos juicios, ciertas recompensas. Ahora, es bien importante que, como dijimos al principio, cuando leamos la Biblia y algo parece ser contradictorio, que lo veamos como un todo, ¿verdad? Toda la Escritura. Y cuando lo hacemos eso, nos damos cuenta que es que la salvación del alma, o sea, la seguridad eterna en el cielo con las salvos de la ira, no significa que lo mismo que los dones, que las recompensas, que los galardones. Sí, todos vamos a pasar por el juicio, sí, todos vamos a ser juzgados. Ahora, la diferencia es que el cristiano, pues ya tiene un abogado, ¿verdad? Y sabemos que de ese juicio vamos a salir no culpables. Ahora, después de eso, galardones, ¿verdad? Si me van a dar una corona, fulano, mengano, pues yo no sé. Si le van a dar, no sé, ¿verdad? No exactamente, no sé cuáles son los galardones. Yo lo que quiero saber es que voy a estar en paz con Dios. Con eso me basta. Pero sí es cierto que, ¿verdad? Según, lo dice así en la Biblia, según la obra de cada uno, ¿verdad?, serán juzgadas las personas o recompensadas. Pero no tiene que ver absolutamente nada con la salvación. O sea, si ya la persona está salva, pues ya está salva. Ahora, si la persona dio la milla extra, por decirlo así, pues está bien, si Dios lo quiere recompensar por eso, pues bien. Pero no afecta en nada a su salvación. Pues en contra, pues las personas utilizan esto como parte del proceso de salvación y tú vas a ser juzgado cuando estés delante del tribunal de Cristo. Básicamente te meten ese miedo. Bueno, pues si es que estamos en Cristo no hay condenación, ¿verdad? El apóstol Pablo fue bien claro sobre ese tema. Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. Sí. Luis, otra cosa es que en considerar a la persona, ¿verdad? Hay personas que son salvos y saben que son salvos. ¿Okay? Hay personas que son salvos y no están seguros de que son salvos. Esa es la segunda categoría. La tercera es, hay personas que no son salvos y se creen que son salvos. Triste. Y la cuarta categoría es los que no son salvos y saben que no son salvos. ¿Entiendes? Y dependiendo en qué categoría esté uno, eso puede afectar. Por ejemplo, en la categoría de los que son salvos, hay uno que es salvo y sabe que es salvo. Ese va a vivir confiadamente y pacíficamente y en gratitud. El que es salvo pero no tiene esa seguridad, no tiene la aseguranza, siempre va a estar titubeando y dudando y con miedo y tratando de hacer obras, conociendo que las obras no salvan, pero como está con esa inseguridad, ¿entiendes? O sea que eso afecta también. Ahora, el caso más triste es el que se cree que es salvo y no es salvo. Sí, yo creo que esa categoría caen aquí, pastor. Aquellos que se justifican precisamente por delante de Dios y que creen que el cielo lo tienen como asegurado por las recompensas de las obras, ¿verdad? Porque es paradójico, porque muchas veces se critica al catolicismo por mezclar la salvación con obra, pero hay muchas denominaciones que se dicen llamar
no sé, cristianas, que terminan en lo mismo. Tal vez no para ganar la salvación, pero sí para mantenerla. Pero están haciendo lo mismo, porque entonces está subordinando a la salvación por las obras. Entonces, si ya es por obra, ya no es por gracia. Y es triste, porque en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos X, Y, Z, pero no sé si ya esto lo habíamos dicho, pero ¿quién se puede justificar delante de Dios con esa actitud? O sea, no es lo que tú hagas, no es lo mucho que tú hagas para esto de la salvación, es si realmente Jesucristo es tu Señor y Salvador. ¿Verdad? Y si es tu Señor y tu Salvador, pues uno sí va a hacer obra, ¿verdad? Para poder agradar al Señor, a edificar a su iglesia, pero jamás y nunca para tratar de justificarnos delante de su presencia. Ya, hay una pregunta aquí, Sí. Que la hace el hermano Jorge Chávez. ¿Cómo podríamos dar una respuesta cuando nos dicen que el Espíritu Santo no mora en vasos sucios? Y si nosotros somos salvos por gracia, según la Biblia, ¿cómo podemos dar una respuesta si mientras estamos en esta naturaleza pecaminosa fallaremos a Dios? Yo lo entiendo bien, solo que me pregunto cómo podríamos dar una respuesta bíblica respecto a este tema. Entonces, la pregunta sería esa, Luis, que ¿cómo podemos dar una respuesta cuando nos dicen que el Espíritu Santo no mora en vasos sucios? Es cuestión de perspectiva, hermano Jorge, ¿verdad? Jorge Chávez, sí. Hermano Jorge, si alguien pregunta, yo sé que usted sí está claro en esto, pero la forma de responder sería la perspectiva, ¿verdad? Estamos hablando de una perspectiva humana o una perspectiva de Dios, porque de la perspectiva de Dios estamos limpios, ¿verdad? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que se refiere, ¿verdad? Si Dios nos ve limpio, pues, ¿sabes? ¿Qué importa? ¿Verdad? Y eso es lo importante. Ahora, triste sería creerse limpio y estar sucio, ¿verdad? Y no porque tengamos que tener dudas, es que, ¿verdad? Si lo hacemos, nuestra limpieza lo hacemos como parte de un ritual humano, un esfuerzo humano, y esa limpieza, mira, por más que nos restreguemos, vamos a ensuciarnos más, porque al creernos que estamos limpios, pues somos peor. Pero no, es de la perspectiva de Dios que somos limpios. Por eso es que el Espíritu es capaz, ¿verdad? Porque en Cristo somos justos. Es en virtud de Cristo. Es en virtud de Cristo. O sea, lo que pasa es que el hombre se fija en lo de afuera. Sí, tiene esa tendencia. Y si ve que tú no eres tan justo como él, pues te va a juzgar de esa manera, te va a juzgar en base a su propia justicia. Y va a decir que tú eres un vaso sucio. Pero es que si vamos a reducirlo a eso, pues entonces el Espíritu Santo no debe de morar en nadie. En nadie. Porque todos somos vasos sucios en esa perspectiva. En esa perspectiva. Ahora, es en virtud de Cristo que ya hemos sido justificados, hemos sido lavados, santificados. Es más, en Hebreos dice que hemos sido perfeccionados para siempre por el sacrificio de Cristo. Y que estamos sentados en lugares celestiales. Imagínate nosotros Exacto. Cambiando de posición todos los días. Estoy sentado con Cristo, después estoy en el lago de fuego y azufre, después me vuelvo a sentar con Cristo. Parece que no funciona así. No. ¿Tenía alguna pregunta, alguna duda? Entonces algunos dirán que, volviendo al tema el tema de los endemoniados y que si el hombre es fuerte y esto, hay personas que dicen, no, pero la Biblia se da el ejemplo de cuando un demonio sale, que va vagando en lugares desolados, esperando, ¿verdad?, que la casa esté nuevamente vacía para poder poseerla. Pero mi pregunta es que si realmente esa persona en algún punto fue convertida, ¿verdad? Eso es lo primero que hay que hacer, porque si un supuesto cristiano, ¿verdad?, se le hizo un exorcismo, ya no está endemoniado, pero después vuelve a recaer de una forma para que vuelva a ser endemoniado, entonces, o sea, la persona realmente fue salva, porque como volvemos y repetimos, no es que seamos perfectos, pero el cristiano no falla, ¿verdad?, a sabiendas, no es que va a hacer un pacto con Satanás después de haber conocido a Cristo. O sea, que es la puerca lavada. Es una puerca lavada, exacto. Siempre fue una puerca, siempre fue un perro, por decirlo así. Sí. Por más que se lave, por más que se le practique eso de sacarle los demonios, nunca cambió su naturaleza,
su criatura. Fue más una reformación que una transformación. Reformar no es lo mismo que transformar. Sí, y el hermano Carlos Joseph, ¿es que se llama? ¿Verdad? Jafet. Creo que siempre por Carlos, pero si digo Carlos solamente, después parecen muchos Carlos y no sabe de quién le estamos refiriendo. Él me preguntó sobre ese tema, sobre los cristianos tenemos, ¿verdad?, poder para echar fuera demonios y esto y lo otro, y es garantizado y esto y lo otro, ¿verdad? Y me recuerdo una conversación que tuve con el pastor. Ante los endemoniados, ante este tema, lo mejor que nosotros podemos hacer es predicar a Cristo. Porque si una persona se convierte, si el Espíritu Santo lo convence de pecado y se convierte, pues ya está. Porque automáticamente no puede estar endemoniada una persona que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, triste sería que imagínense que nosotros tuviéramos el poder de pum, 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 para afuera todos los demonios, pero no se convierte, pues van a volverlo otra vez. Lo importante es que se convierta, así que ese debe ser nuestro enfoque. Predicar a Cristo. Vamos a ver qué otro versículo puede ser utilizado en contra. Mencionamos la última vez un sinnúmero de versículos que decían si es que verdaderamente permanecen en mis palabras, si es que verdaderamente perseveran, y cosas que parecen ser subjetivas a algún tipo de esfuerzo humano, ¿verdad? Si te mantienes ahí, si permaneces ahí. Pero ya eso viene, como uno dice, por default, ¿verdad? Ya eso viene, esa perseverancia lo posible en Cristo. Y también tomando en consideración si es que estamos hablando de una perseverancia física, para una salvación física o no. Como el año 70 fue, después de Cristo, que hubo la destrucción del templo, los días acortados, etc. Esas personas que huyeron en ese preciso momento y se perseveraron haciendo lo que el Señor ya había dicho, de huir a los montes y eso, pues mira, verdaderamente fueron salvos de la destrucción de su carne. ¿Qué otro versículo entonces podremos mencionar de perseverar? Bueno, y la clave ahí es que perseveraron porque creyeron. Porque creyeron también, si no creído, no hubieran perseverado. Y buen punto. Entonces, también hace mucha referencia a eso. Sí que verdaderamente crees en mis palabras y se mantienen, pero también recordemos que el autor y consumador de la fe es Cristo también. O sea, que si creemos, no es porque nosotros somos más fuertes que otros, tenemos más inteligentes o más justos. Sí, nadie tiene ventaja sobre nadie aquí, porque todos estamos en cero. Ante Dios nadie tiene un solo punto. Ni Pablo, que estudió a los pies de Gamaliel, pero también hizo que jalaba por los pelos a los cristianos. O Juan, que se le llamaba el discípulo amado, que parecía, ¿verdad?, relativamente más bueno que Pablo, pero nadie, todo el mundo estaba en cero. Y con eso pidió el fuego del cielo. El hijo del trueno le llamaban. Y Moisés, la persona más mansa, ¿verdad? Así me lo dice la Biblia, ¿verdad? No hay persona más mansa que Moisés, y cogió y rompió las tablas. O sea, y le dio la piedra. Y le dio la piedra también, en vez de hablarle. O sea, que imagínense el resto de la humanidad. Vamos a ver qué dice aquí. Ahora, segunda de Pedro, capítulo 2, 20, 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postre estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este es otro versículo que utiliza. Casi nunca mencionan lo del perro ni de la puerca. Simplemente dice que mejor le hubiese sido no haber conocido que haber conocido y apartarse. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Lo parafrasean de esa manera. Ahora, algo muy interesante de ese pasaje es que el versículo 20 dice ciertamente sí. Estamos hablando de algo hipotético, primero que todo. Sí, habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y después se enredan, ¿verdad? Estamos hablando de un evento hipotético. Bueno, obviamente si el caso fuese de que la salvación se pudiera perder, o si el cristiano no tuviese la simiente de Dios y volviera atrás, pues, obviamente, ¿verdad?, si se empeñara en renegar de Dios, ¿cómo es posible que esa persona fuese salva?
Pero es un evento hipotético. Además que, si seguimos leyendo, pues mencionamos lo que lo de hace un rato, realmente eran perros y puercas. O sea, nunca cambiaron su naturaleza. Entonces, vamos a ver. Y cae con el pasaje que mencionaste ahorita, del hombre ¿cómo es? El demonio que sale. ¿Ves? Ahí dice que se libraron de las contaminaciones del mundo. Eso es ser limpiado, pero eso es una reforma, eso no es una transformación. Uh-huh. Entonces el demonio al rato vuelve otra vez y se trae 7 más, empeora. Esos son esa gente. Sí. Ellos se reforman, se juntan con nosotros y copian nuestra conducta. Les gusta lo que ven, aprenden de nosotros la conducta, pero todavía no ha habido un cambio en su corazón. De hecho, hay personas que, y esto lo utilizan de excusa muchos personas que, ateos y otras religiones, que, no, si en el mundo hay gente más, que son buenas, más, o sea, que son mejores que los mismos cristianos. Uh-huh. Que mira esa persona que es digna de imitar porque hace donaciones o qué sé yo, que tiene un pasado relativamente pues, tranquilo, comparado con un cristiano que... Pero, es como dice el pastor, realmente una persona por sí sola no es capaz de lograr esa transformación. O sea, pueden ser unas personas que han adoptado un código de conducta o ética porque les gusta, pero primero que todo que no van a ser 100% fieles a su código que se inventen. Y que Dios lo creó así también, con esa actitud de generosidad y todo eso, uh-huh. No porque se va a salvar, sino porque Dios tiene un propósito a través de cada ser humano. Sí, ¿no? Y entonces tenemos esta persona, ¿verdad?, que se porta relativamente bien, pero que sabemos que en el fondo no es a la altura del estándar de Dios, ¿verdad? Porque todos hemos fallado. Y tenemos esta persona que ha hecho y deshecho, pero ha reconocido, ¿verdad?, fue convencido de pecado. Eso es lo primero que hay que ver. Y segundo, que está en un proceso de santificación. Como mencionó en el ejemplo de los Corintios, que esas personas, ¿verdad?, desde el ojo de vista humano acá, si uno no sabe que son iglesias, pues no dirá, porque esta gente tienen aquí una secta de estas griegas de algo pagano ahí. Sí. Pero son personas, por eso hay que tener cuidado también a la hora de juzgar, hay que juzgar con justo juicio y ver si estamos lidiando con un hermano que realmente lo que necesita es que lo levante o que se le solte, que se le reprenda, pero ¿verdad?, en el amor de Cristo, o estamos hablando de... Hay que saber con qué estamos lidiando. Entonces, otro versículo que mencionan, y lo he escuchado de esta manera, dicen que en Juan 3.16 la persona entra y en Apocalipsis 3.16 la persona sale. Oye, léemelo, a ver. Ajá. Dice, Apocalipsis 3.16, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dicen así, lo he escuchado. Juan 3.16, tú entras al cuerpo de Cristo, pero en Apocalipsis 3.16 te sacan. Pero ellos están asumiendo que el que haga tal cosa es un creyente. Ese es el problema. Y yo creo que esa es la raíz de este debate. Asumir que una persona que realmente fue salva va a ser capaz de renegar de Dios o hacer deliberadamente una vida pecaminosa. Y ese es el problema. Porque las personas dicen, este tema, seguridad eterna, es lo mismo que salvo siempre salvo. Hablando despectivamente, ustedes son salvos independientemente del estilo de vida que ustedes lleven. Pero, ¿verdad?, lo que estamos diciendo es que alguien que verdaderamente es salvo no va a tener el estilo de vida que se le pegue la gana. Va a procurar agradar a Dios, aunque falle. Su meta no es vivir en pecado, su meta es agradar a Dios. Y es que el problema es no entender lo que la Biblia dice del libro de la vida. Ellos se enfocan en ese versículo nada más. Ellos tienen que leer a través de toda la Biblia todo lo que dice acerca del libro de la vida. Yo di unos cuantos videos de eso en corto, explicando eso del libro de la vida y la seguridad eterna. Yo los busco y los pongo en Facebook para que los vean. Sí, es interesante. Sí, sí, quiero ver esos videos. Sí. Okay.
Y en Apocalipsis 22, 18 y 19 también se hace un resumen de eso o se trae otra vez a la conversación lo que dice Apocalipsis 16. En Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, pues Dios va a traer las plagas, y si alguien quita, pues va a quitarle su nombre del libro de la vida. Pero el mismo principio, o sea, están partiendo de la premisa que un creyente es capaz de hacer esas cosas. También dice Hebreos, y con este versículo voy a terminar esta parte en contra de la seguridad eterna. Dice en Hebreos 6, 4 al 6, versículo que es bien fuerte, lo utilizan, ¿verdad? Como pilar de su postura. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Muchas personas utilizan ese versículo para decir: ve, ahí sí que te confirmo que una persona, un cristiano, sí se puede apartar, y si se aparta, pues, ¿verdad? Pero lo interesante de este versículo es que hasta contradice su propia postura, porque ellos sí creen que una persona puede ir y virar. Si vamos a coger literalmente este versículo, te está diciendo: mira, que una vez tú te apartas, pues ya no tienes break. Entonces vamos a coger literal y nos vamos a sacar otro versículo. Pero sabemos que en ninguna de las dos posturas están diciendo que un pecado es imposible alcanzar misericordia si realmente está arrepentido. Y nuevamente hay que tomar en consideración, ¿verdad?, que eso es partiendo de la premisa si un cristiano realmente fuese capaz de hacer eso. Pero sabemos que la simiente de Dios mora en cada cristiano y le es imposible pecar de esa manera. Y para finalizar con la postura a favor, vamos a ver. Es el versículo que sí lo habíamos discutido la última vez, que dice que aquel que los predestinó también los glorificó, ¿verdad? Eso es lo que llamo yo una obra completa. O sea, aquel que Dios llamó, los glorificó. Como que dice, ya está hecho. O sea, no hay break, los designios de Dios no lo pueden cambiar. ¿Está claro el tema? Algo que ustedes digan: yo he escuchado esta otra cosa que me hace que... no sé. Yo creo que todos aquí estamos... Esto es un tema importante, hermano, porque esto es un tema base. Sin esto, nosotros vamos a estar como las olas del mar, ¿verdad? Arrastrados de aquí para allá, con temores. Mira, que está en Cristo ni condenación, hermano. Y que el verdaderamente cristiano no va a hacer esas atrocidades que algunos dicen que no van a hacer lo que se les pega la gana y van a ser salvos como quieran. Sí. No. Dice Jorge Chávez, aquí dice: el que es salvo siempre buscará agradar a Dios, y si falla siempre se sentirá mal porque falló, porque no siente satisfacción en el pecado sino en la voluntad de Dios. Amén. Y de hecho, mira, eso me acuerda a lo que dijo Dios con relación a David. Me he buscado a uno conforme a mi corazón. David cometió adulterio, mandó a matar a Urías, derramó sangre por un tubo y 7 llaves, pero era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso que dice el hermano David. Decía que sentía como sus huesos se secaban. Él realmente se lamentó de eso. Y, o sea, si llega a ser otro, no ve, salvo siempre salvo. No, mira, David hubo un proceso de arrepentimiento. En ningún momento David insistió en vivir esa vida de pecado. Al contrario, se espantó. ¿Verdad que tuvo un tiempo caído, pero se espantó y se arrepintió? Sansón, si para los estándares de la sociedad, y si vamos a hablar humanamente con puntos y eso, Sansón es, yo creo que es de los menos puntos que tenía. Cometió error tras error, pero la salvación fue de Dios, ¿verdad? Como, ¿verdad? Esta persona es como, yo lo veo como un bebé, se tropezaba, pero no, sigue siendo propósito de Dios salvarle, y así fue, hasta el último suspiro. Y la última oración, eso parecía hasta una oración de venganza. Sí.
Y se menciona como los héroes de la fe, ¿verdad? Y hasta donde yo sé, la oración él no pidió perdón, ni él solamente pidió que le devolviera la fuerza. La fuerza. Pero no lo vi lamentándose, no lo vi pidiendo perdón, arrepintiéndose. De que lo haya hecho y la historia no lo tenga escrito. Pudo haber es otra sido, cosa, pudo haber pero, sido. sí. Lo que yo entiendo es si a lo mejor Sansón hubiese vivido más tiempo, pues sí aunque hubiese cometido otros errores, sí se hubiese arrepentido de todo eso que hubiese pasado en ese momento. Porque así es la naturaleza de una nueva criatura, ¿verdad? A pesar de que fallamos en una nueva área, él se hubiese arrepentido, algo así como David. Pero murió ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el ladrón en la cruz. No, ni se bautizó, ni Santa Cena, ni hizo ninguna obra, conmigo estará en el paraíso desde hoy. Y ante los ojos del mundo, a lo mejor lo hubiesen condenado porque él no, las noticias hubiesen sido, mira, crucificaron a fulano. Pero se lo llevó el diablo, muchas personas hubiesen dicho. Pero mira, en ese último momento, pues Cristo lo salvó, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios que Dios es el autor y consumador de la fe. Yo le doy gracias a Dios que Dios es el que trazó el plan de salvación. Porque si hubiese sido diseñado por mí, por cualquier otra persona, ahí sí que yo digo que es verdad que nadie sería salvo. Nadie. Y muchas personas dicen, no, pero eso es injusto. Pero es que si no fuese así, todos estuviéramos en el infierno. Todos. Entonces lo que estamos viendo es que Dios tuvo misericordia. Y eso sería lo justo, que todos estuviéramos en el infierno. Cuando la persona dice eso no es justo, se está creyendo que Dios le debe algo. Y lo único que Dios nos debe a nosotros es el infierno. El castigo. Dios es un Dios justo, un Dios santo. Y muchas personas, ¿verdad? No pasan por un proceso de arrepentimiento y lo único que dicen es que solamente Dios puede juzgarme con el fin de seguir justificando su estilo de vida. Pero si es así, Dios solamente puede juzgarlo si es verdad. Pero entonces cuando Dios lo juzgue, ¿qué ustedes van a decir frente a Dios? Van a decir como dijeron estas personas, ay no, yo soy bueno, yo no he hecho esto, yo hice lo otro, o yo doné a World Vision, Cristo. Si tú no estás justificado a través de Cristo, no te he visto que no va. Bueno, finalmente hemos terminado este tema de apologética. Para mí está claro, hermano. ¿Verdad? No sé si cualquiera es bienvenido a comentar si aún tiene dudas y quiere seguir favoreciendo en que cuando Dios decide salvar a alguien lo salve y punto y se acabó. Pues lo escribe y seguimos analizando versículos. Ahora, con el favor de Dios, el próximo tema, quisiera discutir sobre sentimientos y emociones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre ambos y cómo un cristiano, ¿verdad? ¿Cuál es la postura del cristiano sobre este tema? ¿No? Así que Dios les bendiga, oramos. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tema tan importante, Señor, y tan bonito. Señor, la salvación que tú le has preparado para tus santos, Señor. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo, tú pensaste en nosotros. Señor, tú nos rescataste. Señor, tú nos separaste. Nos guardas en las palmas de tus manos, Señor. Y si es así, ¿quién podrá sacarnos de ahí, Padre amado? Gracias por esa seguridad, Señor. Y gracias porque lo has hecho eterno, Señor. Gracias porque podemos descansar en esa promesa. Y gracias porque podemos estar en paz contigo, Señor amado. Gracias por Cristo, por su sacrificio. Señor, por la expiación de nuestros pecados, Señor. Gracias por justificarnos. Gracias por seguir de la mano con nosotros, santificándonos cada día, Señor. Señor, que podamos seguir mirándote a ti, Señor, como nuestra meta. Señor, que en todo momento que las distracciones del mundo, Señor, no sean fuertes con nosotros, Señor, sino que podamos renovarnos cada día nuestro entendimiento para poder comprender cuál es la voluntad tuya, Señor, perfecta y agradable. Señor, que en nuestro caminar, en nuestro proceso, Señor, podamos también edificar a otras personas, Señor, exhortarlos también, para que todos, Señor, podamos alcanzar esa plenitud en Cristo, Señor, que cada vez nos parezcamos más a ti, Padre amado. Señor, que cada vez podamos proseguir, comportarnos, Señor, como un miembro de tu cuerpo, Padre amado. Señor, que no seamos egoístas, que no seamos orgullosos,
sino que cada día, Señor, seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Y tú mereces toda gloria, porque eres tú, Señor, quien nos capacita, Señor. Eres tú el que preparaste ya de antemano las obras en las que nosotros íbamos a andar, las que nosotros íbamos a ser capaces de realizar, Señor amado. Sabemos que fuera de ti, nada hubiese sido posible, Señor. Nada podemos hacer. Así que gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre amado. Amén. Amén.